El noveno, muy tolerante aquí, don José María, como dice Luis González de Alba, ¿no? Que los empleos solo los americanos los obtengan, ¿no? Esto les encantaría a los enemigos de la migración en Estados Unidos. Solo los americanos. ¿Quiénes son los americanos? Los mexicanos, ¿no? Solo los americanos, salvo que seas un artesano, siguiente sentimiento, capaz de instruir y libre de toda sospecha, se admitirá al extranjero. Ahora, hijos de su tiempo también. ¿Contra quién está hablando aquí Morelos? Más bien la nación, que tiene sentimientos, ¿no? Que es más sentida que pesa. ¿Contra quién está hablando? Contra los cachorines, contra los peninsulares. Que aquí cualquier segundo, aunque no tenía mayorazgo en el País Vasco o en Extremadura, venía inmediatamente, se hacía rico y se daba un título nobiliario, pero eso con unos nombres muy chistositos, ¿no? Pues eso es lo que está criticando, ¿no? El 12 es precioso, aquí se nos puso poética la nación, ¿no? Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esto no se escribió en 2008, pero perfectamente lo podríamos suscribir hoy, ¿no? Que como la buena ley es superior a todo hombre, es decir, ¿qué es la buena ley? Algo que está por encima del Dios legislador y del príncipe legislador. No hay hombre que sea ley absoluta. La buena ley es superior a cualquier hombre y a cualquier voluntad humana. Es un principio de control de la constitucionalidad. La buena ley tendrá que ser asimilada a la Constitución. Bueno, si es superior a todo hombre, pues por tanto, nuestro Congreso tiene límites. Como lo tuvo, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no de 1789, sino de 1791 en Francia, las leyes deben decir esto y esto, un catálogo de deberes del legislador. Bueno, pues aquí también está. Los legisladores, me están discutiendo tarugadas, ¿no? Lo que deben hacer es leyes que obliguen a constancia y a patriotismo, que moderen la opulencia y la indigencia. Bueno, esto ya está resuelto, ¿no? Y basta ver las calles de México, aquí, igualdad. Hombre, yo creo que es evidente que el gran problema de México sigue siendo este, ¿no? Me parece. Es que Morelos, qué visión social. Pues sí, lo que es increíble es que a casi 200 años, ¿no?, se siga diciendo qué visionario eres, porque crees que el gran problema de México es la pobreza. Hombre. Y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que las leyes generales, número 13, comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados. Este es el modelo liberal. Hay que desmontar el Estado corporativo. No debe haber cuerpos privilegiados. Y de aquí a la reforma, pues habrá varios pasos, pero ya está aquí y luchen. Que estos cuerpos privilegiados solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio, privilegiados en cuanto a la función que desempeñan, como las iglesias, como los colegios de abogados, como el protomedicato, como los consulados de comerciantes. Sí, tienen privilegios, pero por la función que desempeñan. Típica visión organicista de la sociedad. El 14 es polémico, ¿no? Que para dictar una ley se haga junta de sabios. Parece que le tacharon a mí, Bustamante y los otros hermanos. ¿Cuál junta de sabios? Un congreso, ¿no? ¿Cómo Morelos estaba propugnando por un supremo poder conservador? Sí. ¿No? Morelos estaba diciendo que los legisladores tienen que ser sabios. Y bastantes dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado oyendo, ¿no? Oye, ¿qué antidemocrático eres? No sé qué tanto, ¿no? Sabios, aquí no dice letrados, ni ricos, ni médicos, abogados, ni ingenieros, dice sabios, prudentes, ¿no? Con una dieta moderada, sin gastitos superfluos, patriotas y constantes, ¿no? La esclavitud, sentimiento número 15, se proscribe para siempre. Como lo había sostenido Anzorena, Morelos, Cura Hidalgo, ¿no? Como lo sostenía un diputado tlaxcalteca a las Cortes de Cádiz sin que le hicieran caso, el padre José Miguel Murillo y Alcocer, que pidió que se aboliera
estableció la monarquía. Bueno, pues Morelos está diciendo que debe proscribirse para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, otra cosa que ya tenemos resuelta, quedando todos iguales. Y solo distinguirán a un americano de otro el vicio y la virtud. ¿No es ese otro de los grandes problemas del México de hoy? En donde las distinciones se dan por los coches, por la ropa, por las casas, y no por el vicio o la virtud. Y por ahí sigue, ¿no? Esto me parece que son los más interesantes. Derechos humanos, que en la nueva legislación no se admita la tortura, ¿no? Otra cosa que ya también resolvimos. Bueno, pues este es Morelos y estos son los sentimientos de la nación a la que servía. Morelos, al día siguiente, 15 de septiembre, que en 1808 había sido el día del golpe de Estado, y en 1810, en la madrugada del 16, había sido el día del grito de Dolores, Morelos es designado generalísimo de los ejércitos insurgentes, obviamente, así cabeza del movimiento, y titular del Poder Ejecutivo. Es decir, habría un Congreso, el Congreso de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac, y habría un titular del Poder Ejecutivo que ahora sí va a ser don José María Morelos, ¿no? Se cuida muy bien de que no lo nombren diputado. En cambio, Cos, Verduzco, Liceaga, Rayón, sí son diputados al Congreso de Anáhuac. ¿Y por qué se cuida de esto? Porque en el reglamento del Congreso que había establecido Morelos, que era un político hábil, tampoco crean que era nada más el siervo de la nación, impoluto, ¿no? Morelos ya había ido trazando su curso sonoro y los diputados no pueden ser a su vez titulares del Poder Ejecutivo, luego me conviene no ser diputado. Entonces, generalísimo y titular del Poder Ejecutivo. Pero cuando el Congreso le ofrece el título de Alteza, pues viene esto tan hermoso que deberíamos también aprender en términos de humildad, y que nuestros políticos deberían aprender en términos de humildad, de no, yo no soy el señor no sé qué, el señor no sé cuánto, ¿no? Sino que soy el siervo de la nación. Es decir, sirvo a la nación. Generalísimo de los ejércitos, titular del Poder Ejecutivo, el 18 de septiembre se disuelve la Suprema Junta Americana. Rayón, entonces, empieza una campaña para evitar que se desconozca la soberanía de Fernando VII. Y cuando se declara la independencia, la primera acta de independencia del 6 de noviembre de 1813, ¿no? El acta de Chilpancingo, Rayón protesta porque se declara la independencia absoluta, incluso respecto del rey deseado de Fernando VII. Bueno, pues viene la salida de Chilpancingo. Ya insisto en que Carmen Salcedo les va a hablar de los avatares de la guerra, pero basta decir que este año de 1813 y sobre todo los primeros meses de 14 pues serán desastrosos para las tropas de Morelos, ¿no? En las lomas de Santa María, lo que son las cosas de la vida, ¿no? El coronel criollo, también moreliano, Agustín de Iturbide, entra por sorpresa al campamento de Morelos, engaña a los soldados, salía a la vista de la ciudad de Valladolid de Michoacán, que había visto nacer a los dos militares, y deja sembrar la confusión de tal forma que cuando entra la noche, los soldados de Morelos se matan entre sí, ¿no? Al retirarse los soldados de Iturbide y de Siriaco de Llano. Y viene pues, el desastre de las lomas de Santa María para las armas de Morelos, ¿no? Y luego vendrá el desastre de Purbarán, 5 de enero de 1814, también en Michoacán. Morelos nunca logra entrar a la ciudad donde había nacido, a su ciudad que se llama Morelia por eso, ¿no? Y que también es célebre últimamente por otras razones muy lamentables, ¿no? Bueno, en Purbarán cae Matamoros y es fusilado en el portal de Lecherón de la propia Valladolid, ¿no? Así es que a Morelos se le había caído uno de sus brazos